Nunca jamás nadie dijo que era Dios. El único que dijo que era Dios era Jesús. O es mentira absoluta lo que dice, o está mal de la cabeza, o es verdad. ¿Qué hay de cierto en que la sábana santa prueba efectivamente desde la ciencia que Jesús existió y que resucitó, que es lo más importante de todo? Te vas a la reproducción que tenemos de la sábana santa, la pones en el rostro y dices, mira lo que se ve en negativo. La gente dice, ¡ah! ¿Cómo puedes tú producir la huella del cadáver sin que tenga las distorsiones laterales que sí que tienen las manchas de sangre? Pues eso, a ver cómo atas una mosca por el rabo, pero es que eso no lo puedes negar. Lo que ellos dijeron en esto no tiene explicación. Hay un episodio dentro de la historia de la sábana santa que yo creo que merece la pena comentar, que es el incendio, ¿no? Para llegar a la sábana había que romper 2 cristales blindados de 4 centímetros antibalas. ¿Nos podrías contar qué relación hay entre la sábana santa y el santo sudario? ¿Y qué origen? Yo te iba a decir cuánto tiempo tenemos. Todas las heridas, deformaciones, hinchazones, etcétera, que aparecen en la sábana corresponden exactamente con los que aparecen en el sudario. Es absolutamente imposible que sean 2 personas con las mismas heridas. Bueno, pues la prueba del 9 de la sábana santa es el sudario. ¿Y esto por qué no se sabe? Porque no les interesa. Don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, muchísimas gracias por estar en el podcast de Inspirabrand. Pues nada, encantado. Yo, en fin, si me piden que ayude, colabore o simplemente que cuente alguna cosa, pues estoy encantado de venir, claro. Debo decirle que viene al canal en un momento en el que está muy de moda todo lo relacionado con la fe, muy de moda todo lo relacionado con la ciencia y que entreteje con la fe la narrativa actual. Pero hoy no vamos a hablar de modas, Jorge. Hoy quiero que nos vayamos al pasado, al origen de nuestro calendario, de la humanidad, que es la figura de una persona que está muy de moda, Jesús de Nazaret. La primera pregunta sería esa, Jorge. ¿Por qué está tan en boca de todos la figura de un hombre al que asesinaron por ser un traidor, por ser una persona, por un criminal y demás? ¿Por qué está tan de moda? Bueno, yo tengo que decir que soy profesor de Derecho y te puedo explicar por qué lo asesinaron, pero bueno, generalmente los curas no suelen saberlo, eso es lo grave. Y bueno, pues se podría estudiar. Pero bueno, ciñéndonos a la pregunta, es verdad que estamos en un mundo donde no hay nada seguro. Entonces ahora mismo la gente busca seguridades. Y las seguridades están en contra de lo que es etéreo, de lo que es líquido y tal. Entonces estamos en una sociedad donde todo es líquido. O sea, ya uno no sabe si puede ser hombre o mujer, sino depende. Está claro, y eso para los de derecho a mí me alucina, porque claro, es decir, que es que las características que definen a una persona pues son el domicilio, la filiación, tal, todo eso se lo han cargado. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que uno es, no se sabe qué, no se sabe cuándo, no se sabe cómo. Entonces, la gente está necesitando tener apoyos seguros. Y claro, dentro de eso hay que tener en cuenta que se están dando cuenta de que las raíces que llevan 2000 años, pues han resistido 2000 años por algo, ¿no? Entonces se busca algo que sea un apoyo tuyo, que sea un apoyo de tu identidad. La gente que necesita saber de dónde viene. O sea, a mí me hace mucha gracia porque te encuentras con que la gente te dice, no, es que, claro, es que yo soy adoptado y necesito saber de dónde vengo. Y tú dices, bueno, tampoco será tan importante. Sí, es fundamental para la persona saber su identidad. Entonces, ¿por qué estamos diciendo, por una parte, que es imprescindible que se sepan los padres biológicos de todo el mundo, porque si no uno no sabe quién es, ni dónde viene y tal? Y sin embargo, por otra parte, estamos potenciando todo lo contrario, que da igual, que tú puedes cambiar el apellido, ahora se sabe si eres de tu padre o de tu madre, en fin, hay una serie de circunstancias que hacen que sea todo tan líquido que la gente que piensa necesita tener apoyos. Y Jorge, ¿por qué la existencia de Jesús de Nazaret nos daría o nos tendría que dar seguridad? Bueno, es que hay que tener en cuenta que la religión, el cristianismo, especialmente el catolicismo, tienen una base histórica. Es decir, no sabemos si existió realmente, yo qué sé, los Buda. Es decir, hay un montón de versiones sobre Buda o, yo qué sé, los fundadores de las iglesias orientales, que sus testimonios que tenemos son de 2000 o 3000 años después de su supuesta existencia. No tenemos ningún tipo de dato científico sobre eso, ni histórico, ni nada de esto. Pero da igual porque son creadores de una filosofía. Es decir, las filosofías orientales son filosofías. O sea, no hay una religión budista estrictamente o en la India. O fin, todos estos países pues no es tan importante porque es un modo de pensar. Y da igual si hay un fundador o es un grupo de fundadores o tal. Bueno, pero eso ocurre con las filosofías orientales.
Pero claro, resulta que ahora tenemos la religión católica, específicamente dentro del cristianismo, pues está basada en hechos concretos y reales. Es decir, es una religión histórica. Es decir, una serie de datos que son fundamentales. Es decir, tú no puedes ser cristiano sin pensar que Jesús es un personaje histórico que vivió en el siglo I y que murió en unas determinadas condiciones y diciendo una serie de cosas. Entonces resulta que tenemos ahora mismo los evangelios son el documento histórico mejor documentado que existe. Es decir, y sobre eso yo tengo varias charlas, pero bueno, tengo una serie de 7 charlas sobre la historicidad de Jesús, pero es fundamental. Entonces no se está hablando de eso. Es decir, ¿qué saben los niños que van al colegio, al instituto? ¿Qué dicen los profesores? No, bueno, eso Jesús es un personaje inventado por los curas y que tal, y que no tiene una base. Pero no es verdad. Jorge Manuel, permíteme que te interrumpa. ¿Qué significaría para la humanidad si efectivamente la figura de Jesucristo existió? Que es algo que vamos a intentar en base a un análisis científico que desde el Centro Español de Sindonología habéis hecho y que ahora abordaremos. ¿Qué significaría para la humanidad que un tío como Jesús, como Jesús, Yeshua Es que existido? Ahora mismo también hay un movimiento a favor de Jesús dentro del pueblo judío, ¿eh? Es decir, en Israel ya hace tiempo que han aparecido como... Bueno, esto es un dato que ya estará obsoleto, pero yo hace años leí que ya había 500.000 de judíos mesiánicos, es decir, judíos que están pensando que Jesús fue el Mesías. Esto no había ocurrido en la historia prácticamente nunca, es decir, porque el judaísmo ha estado dando la espalda al cristianismo desde hace siglos. Pero yo creo que son gente que se puede recuperar en el sentido de que, y además es palabra de Dios porque está dicho por San Pablo, no os burléis de mi pueblo porque ellos serán los que terminarán convirtiéndose. Es decir, cosa que no se ha dicho de los musulmanes, de los judíos está explicado y está dicho por el propio San Pablo que terminarán haciéndose cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué significaría entonces para la humanidad que esta persona hubiera existido y hubiera resucitado? Bueno, claro, el problema, efectivamente, eso es lo que iba a decir. O sea, un dato es que existiera y otro dato es que resucitara. Es decir, cumpliendo lo que había dicho. Eso es fundamental, eso es fundamental. Entonces, porque esto rompe los esquemas, es decir, es que no se sabe de nadie de que haya dicho esto. O sea, no hay ningún fundador de ninguna iglesia, ni ninguna religión, ni Mahoma, ni nadie, nunca jamás nadie dijo que era Dios. El único que dijo que era Dios era Jesús. Y entonces, o estaba como una cabra, es decir, o era una persona que no sabía lo que decía, porque es que, ¿cómo puede decir una persona yo soy Dios? O sea, eso es una barbaridad. Entonces, o es mentira absoluta lo que dice, o está mal de la cabeza, o es verdad. Son las 3 posibilidades que existen. Entonces, claro, es decir, el relato que nosotros tenemos del cristianismo es que Dios, apiadado del camino de los hombres y viendo que no había otra forma, lo que ha hecho es entrar en la historia. Entrar en la historia. Eso es... Y además, no solamente eso, sino diciendo cómo hay que llegar al más allá correctamente y cómo recuperar la amistad con Dios y hacer exactamente lo que Dios quiere, ¿no? Si uno más allá... Y teniendo como recompensa el cielo, cosa que ahora el cielo se da gratis. Es decir, tú te dices, no, tú crees en Jesucristo y haz lo que quieras, que dicen los protestantes. Pues oye, no, señor. Es decir, una fe que no te lleva a actuar de una forma coherente, claro, es una fe muerta. Es decir, que eso es el gran problema que tienen los protestantes ahora mismo. Es decir, están potenciando eso de que da igual lo que hagas, ¿no?, en la vida. O sea, tú puedes ser un sinvergüenza, tal y cual, pero si crees en Jesucristo te salvas. En fin, hay muchos delincuentes que se hacen católicos, en vez de católicos se hacen protestantes. Entonces, en fin, no quiero poner ningún ejemplo porque no quiero meterme con nadie, pero es verdad que hay gente que vive de una forma turbia que dice, no, es que el catolicismo no lo admito porque, claro, el catolicismo me condena, es que mis hechos me condenan. Yo tengo que ir a una religión, que es lo que hace Lutero. O sea, en principio Lutero dice que te salva la fe. Entonces, él, que tenía un miedo horroroso a Dios porque tenía un padre súper rígido, esto lo reconocen hasta los propios protestantes, pues él tenía miedo de ser condenado y entonces llega un momento que tiene una crisis gordísima y entonces él se plantea, lee un texto del Evangelio que dice: el justo vive de la fe. Justo es, en el sentido bíblico, es el santo vive de la fe. Entonces dice: yo fe tengo porque tengo miedo. Si no tuviera miedo no tendría fe, lógicamente. Luego, a mí me salva el que creo en Jesucristo.
¿De verdad? O sea, tú puedes ser un canalla, puedes hacer lo que sea, puedes hacer cualquier cosa y eso te salva, pues eso no puede ser. ¿Quién dice que no es verdad? La Iglesia Católica. Que es verdad que dices, bueno, es que una fe sin obras es una fe muerta y las obras sin fe, pues lo mismo. Pero quiero decir, se necesitan las dos cosas. Y la Iglesia Católica en ese sentido tiene un concepto global que es coherente. Y las otras, si empezamos a investigar y profundizar en las raíces de lo que dicen, pues, en fin. Si dejamos a un lado lo que es más la iglesia o la pura religión y nos vamos a un plano más de, oye, pongámonos a filosofar, al final el mensaje central de lo que nos dijo Jesucristo es que nos amemos los unos a los otros. Cuando uno se para a pensar y dice... No, eso es lo segundo. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, Perdón. ¿verdad? No, pero es que es muy importante porque nos estamos olvidando de eso. Es decir, yo soy profesor en la Facultad de Derecho de Obligaciones y Contratos y siempre que hay derechos hay contraposición de obligaciones. En una relación entre dos siempre hay una persona que asume una obligación y el otro se lo puede reclamar como un derecho. Entonces resulta que vamos, o sea, en un sentido, me estás pidiendo que haga un poco de filosofía, pues me encanta, porque normalmente no me preguntan esto, pero es decir, el liberalismo acabó con las obligaciones del hombre. Es decir, hasta que aparece en el siglo XIX, más o menos, o sea, con precedentes en el XVIII y tal, ese pensamiento laicista, que es la base de la filosofía gnóstica y de, en definitiva, lo que se puso muy en boga, que era la masonería, y que influyó muchísimo en la enciclopedia, en fin, todo este tipo de cosas históricas. Yo soy de los que piensa que sigue influyendo muchísimo, pero bueno, desde luego, desde el punto de vista filosófico, han ganado la partida, ¿no? Es decir, considerar que Dios existe, pero hay que actuar como si no existiera, porque Dios es el gran arquitecto del universo, piensan ellos. Entonces dices, el gran arquitecto del universo es el que hace las leyes matemáticas de los astros, pero no es un Dios moral. Es decir, la diferencia era que el catolicismo siempre había dicho que Dios es no solamente el creador del universo, sino también el creador, bueno, también lo dicen los judíos, el creador de las normas morales. Es decir, el idiota que pintó una manzana entre Adán y Eva hizo uno de los peores servicios que se puede hacer a la humanidad, porque lo que dice el Antiguo Testamento, fíjate, empezando por el Génesis, es que Dios les dice que no pueden, en un lenguaje oriental, Adán y Eva no pueden tomar de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el conocimiento de lo bueno y lo malo es reservado a Dios. Por eso lo que les dice es, no podéis ser vosotros el criterio de moral, porque eso es de Dios. Entonces, claro, eso no tiene nada que ver con la desobediencia y si comer una manzana. Eso es una idiotez, pero eso es lo que se está transmitiendo a los niños, en lugar de decirles, oye, que tú no puedes decir esto para mí no es pecado, porque es que resulta que tú no eres el que decide lo que es pecado o no. Y entonces es una moral que busca nuestro bien. Claro, exactamente. O sea, lo digo, Jorge Manuel, porque hay muchas veces que la moral del cristianismo, del catolicismo, se ve como una cortapisa para los derechos y las libertades de las personas. No puedes hacer esto está prohibido, esto es tal. Sin embargo, muchas veces cuando lo interpretamos o se interpreta en la sociedad como una prohibición, se olvida la parte de las consecuencias que tiene. Claro. No seguir. Claro. Te haces esclavo. Pero claro, eso no te das cuenta hasta que te metes. Por eso, ¿por qué hay tanta gente que cuando está en la más absoluta de las miserias de repente reacciona? Pues porque de repente se da cuenta de que su vida es una porquería, de que está en una situación en la que tiene que salir o se suicida, que sería lo más coherente. O sea, esta vida no tiene sentido, me suicido. Bueno, tampoco voy a hacer yo apología del suicidio. Pero quiero decir, el hecho de que Dios sea un ser moral se pone en crisis a partir del siglo XIX. Y las filosofías gnósticas te dicen lo que te da la vida es el conocimiento, que eso está muy relacionado también con lo que estábamos diciendo del protestantismo, la fe. No. Y las obras también. Es decir, porque las obras morales, o sea, las obras tienen un contenido moral, que eso se olvida. Entonces, llega el liberalismo desde el punto de vista político y entonces te dice que Dios es un ser que está allí y que el que pueda para él. O sea, el liberalismo desde el punto de vista filosófico es un error gordísimo, en el sentido de que yo, si me enriquezco de cualquier manera, y eso lo dice hasta el calvinismo, ¿no? Que es que Dios me bendice con los bienes. Es decir, porque claro, llega Lutero y te dice que te salva solo la fe. Luego llega Calvino y dice, pero la fe la da Dios a quien le da la gana, cosa que es una blasfemia, porque Dios no puede crear gente para condenarla directamente porque no le da la fe y entonces se condenan.
Entonces, eso es muy gordo, porque resulta que según el calvinismo, si tú te enriqueces de cualquier manera, eso es signo de que Dios te está bendiciendo. Entonces, da igual lo que hagas. Eso es un problema. Eso, claro, cuando la gente te dice, es que el cristianismo está dividido, es un escándalo, todos deberíamos aceptar todo. Oye, y yo le pregunto a la gente, ¿tú crees que los ricos se van al cielo y los pobres se condenan? Ah, no, pues es lo que dicen los calvinistas. ¿Yo que tengo que estar de acuerdo con ellos? Pues no, hay cosas que tengo claras. Esto estoy simplificando mucho, ya sé que es una barbaridad, pero se entiende. Pero ese es el asunto. Entonces, el liberalismo elimina, no hay obligaciones con Dios, ni con el prójimo. Y luego se llega a una fase que eso supone pues también una aberración, y entonces llega la ley del péndulo y aparecen los socialismos. Los socialismos dicen, como el hombre es lobo para el hombre y como el hombre cuando está solo y aplica su poder está abusando de los demás, pues tenemos que quitarle al hombre la capacidad de tener derechos. Entonces, porque claro, el derecho tiene que ser colectivo, porque así no se abusará. Pero claro, el problema es, ¿y quién determina entonces qué son los derechos? Ah, nosotros, el Estado. Entonces, claro, el liberalismo es una aberración y el socialismo también, en sentido puro del siglo XIX o del siglo XX, el socialismo son aberraciones. Es decir, es que el hombre es un ser libre, creado libre por Dios y que puede meterse en follones si se salta una serie de prohibiciones que lo hacen un esclavo, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, no sé por dónde estamos yendo, pero que tengo la idea clara, ¿no? Es decir, el liberalismo del siglo XIX se carga las obligaciones del hombre, que ya no le importa al prójimo ni le importa a Dios, y por otra parte, el socialismo lo que te dice es que no tienes derechos como persona individual y que es una entidad diferente, el Estado, la que va a determinar lo que está bien, lo que está mal, y tú no eres más que un súbdito. Entonces, eso que no se había dado nunca, y a la gente te pone la Edad Media donde los señores abusaban. No, señor, eso es mentira. O sea, es decir, se puede demostrar, pero claro, no me voy a meter en eso. Pero todas las construcciones, la labor social que se hizo en la Edad Media, no había ninguna obligación de hacerla. No había un Estado que decía que tenía que atender a los pobres, ni muchísimo menos, ni dar trabajo, ni todas estas cosas. Entonces, cuando llega ¿qué es lo que hacía que la gente actuara? El sentido de que tenían obligaciones con Dios y con el prójimo. Entonces, en el momento en que desaparece una cosa y otra, nos encontramos en el siglo XIX en las peores dictaduras. Es decir, los señores feudales de la Edad Media sabían que tenían que ser juzgados por Dios y tenían claro eso. Ahora se vende la idea de que es que en la Edad Media todo el mundo estaba oprimido por la Iglesia y por tanto nadie era creyente ni nadie actuaba en consecuencia, sino que simplemente tenían que hacer lo que les obligaban a hacer. Pues no, eso no es así. Si no, sería una serie de cosas que serían imposibles de entender. Entonces, ¿qué ocurre? Que las dictaduras horrorosas del siglo XX, donde se elimina al ser humano, donde importa que mueran millones de personas, da lo mismo, y donde el Estado cada vez tiene menos límites y nos limita absolutamente todo. Y ya lo grave del asunto es que estamos aceptándolo. Entonces el hombre está renunciando a su libertad, a sus derechos, a sus obligaciones. Esto es un caos. Entonces, en ese contexto, la gente busca seguridades, busca el que piensa, está pensando yo por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué es lo que tengo que hacer en la vida, y entonces busca una iglesia que es la única que les ha estado diciendo tu vida tiene sentido y incluso el sufrimiento tiene sentido, pero tú estás aquí para ser feliz y para ser feliz en la otra vida también. Antes de seguir, déjame hacer un pequeño paréntesis porque tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Cuando uno escucha hablar de colapsos, de crisis profundas, de inestabilidad, no solo se pregunta por el sentido de la vida o por las grandes verdades. También hay una pregunta muy concreta que aparece casi sin querer. ¿Tengo mis finanzas controladas? Yo me di cuenta de que tenía mis finanzas repartidas en demasiados sitios. Una cuenta para cobrar, otra para ahorrar, otra para viajar, otra para invertir, y al final, entre comisiones y fricciones, la rentabilidad se iba diluyendo. Por eso decidí unificarlo todo en Trade Republic, un banco europeo con IBAN español que va justo a lo esencial. Un banco donde tu dinero trabaja por ti. El saldo de la cuenta se remunera al 2,02% TAE desde el primer euro, sin límites, sin letra pequeña y sin comisiones de mantenimiento ni de apertura. Además, los intereses llegan cada mes automáticamente y los impuestos
También se gestionan automáticamente desde la app. Además, es una cuenta completa para el día a día. Puedes domiciliar ingresos, pagar con tarjeta de débito, hacer transferencias instantáneas y usar Bizum. Todo desde una sola app. Y lo más importante, sin cuotas mensuales. Incluye también funciones pensadas para ahorrar casi sin darte cuenta. Por ejemplo, SaveBack, que devuelve un 1% de tus compras para invertirlo. Y Redondeo, que convierte los céntimos sobrantes de cada pago en ahorro o inversión. Y si en algún momento decides invertir, puedes hacerlo desde €1 en acciones, ETFs, fondos, bonos o criptomonedas. Todo centralizado y sin comisiones ocultas. Lo dicho, en tiempos de ruido, menos dispersión y más claridad. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado para abrir tu cuenta gratis en Trade Republic. Estamos con Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Jorge, si existiera una prueba científica que pudiera demostrar que Jesús de Nazaret vivió, que murió y que resucitó, ¿estaría el mundo preparado para tomarla como cierta? Bueno, yo tengo que decir que en el tema del Centro Español de Sindología, que en realidad hace muchos años que ya pensamos que nuestro objetivo es hablar de la historicidad de Jesús a través de documentos, es decir, que se puedan aplicar a Jesús, claro. Es decir, nosotros precisamente lo que estudiamos son reliquias, pero no porque esta reliquia es no sé qué, es una devoción, es que Santa no sé cuántas dice no sé qué y tal, y hay que rezar no sé qué. No, o sea, nosotros decimos, vamos a ver, si Jesús, Dios encarnado, si Jesús se ha hecho hombre, puede haber perfectamente vestigios de su paso por la tierra. Eso, a nivel religioso se pueden llamar reliquias, pero a nivel científico son documentos. Entonces, en nuestro planteamiento es ¿por qué no se puede estudiar objetivamente cosas que son objetos? Es decir, que esto, como ahora no sabemos utilizar las palabras, subjetivo es lo que afecta al sujeto y objetivo lo que afecta a objetos. Entonces, los objetos se pueden estudiar objetivamente. Es decir, que es la forma ordinaria, no por creencias. Yo creo que esta es la espinita de no sé qué porque lo creo por fe. Pues no. Es decir, oiga, yo muchas veces digo, yo soy creyente, pero no soy crédulo. Es decir, a mí me dicen, aquí hay un milagro eucarístico, lo primero que hago es dudarlo. Es decir, porque tengo la convicción de que puede ser mucho más falso. O sea, no porque nadie quiera buscar consecuencias para engañar al resto del personal, que es lo que se está vendiendo también, ¿no? Es decir, incluso con de buena fe alguien puede pensar que esto es un milagro eucarístico y no lo es. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiarlo. Y no pasa nada, porque Dios se puede manifestar o no, pero existen, claro que existen. Y hay una serie de reliquias importantes que nosotros vamos abordando. Ahí. Empecemos con una de ellas, con la sábana santa de Turín. ¿Qué hay de cierto en la Ese sábana es el santa? buque insignia de nuestra asociación, claro. Correcto. ¿Qué hay de cierto en que la sábana santa prueba efectivamente desde la ciencia que Jesús existió y que resucitó, que es lo más importante de todo? A ver, bueno, pues, en fin, la sábana santa, lo primero que hay que decir es que es una tela. Es que yo no sé si la gente sabe de qué estamos hablando, porque muchas veces se da por supuesto y yo como profesor sé que todo lo que das por supuesto el alumno no lo sabe. Entonces, la sábana santa es una tela que tiene una serie de marcas. Unas son históricas, hay quemaduras, hay remiendos, hay una serie de circunstancias que han ido dejando pues, vestigios de su paso por la historia. Pero luego la sábana santa tiene una serie de marcas que no tienen una explicación clara en absoluto, que son marcas de distintos líquidos, entre ellos sangre, que es el más evidente, pero hay otros. Y por otra parte, pues existe una huella que los italianos llaman una impronta, que sería algo así como una impresión. Bueno, que es la que nos indica la presencia de un sujeto ahí, porque se ve una imagen. Entonces, estas huellas pues son lo que más llama la atención, hasta el punto de que muchas veces los árboles no te dejan ver el bosque. Hay gente que está pensando en que la sábana santa es un cuadro porque ve una imagen. Pero es que esa imagen no se ajusta a un cuadro. Entonces, ¿todo esto se ha estudiado? Pues sí, vamos a ver. Y vamos a ir directamente al grano. En el año 1976 se puso en marcha un equipo científico en Estados Unidos que dirigió el doctor John Jackson, que ahora ya es muy mayor, pero entonces tenía 29 años, una cosa así. Pues, y este hombre que era católico y que había oído hablar de la Sábana Santa toda su vida, pues se plantea que le gustaría estudiar esa huella, ¿eh? Esa huella a qué responde.
Entonces, él es doctor en físicas, asesor de la NASA actualmente, ahora es un alto grado, bueno, yo creo que es coronel, una cosa así. En su momento era capitán de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y era profesor de física si no me equivoco, en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Colorado Springs. Bueno, él forma un grupo de amigos que quiere estudiar la Sábana Santa en su momento. Todos ellos científicos, entiendo. Claro, ahora voy a eso. En principio, él se plantea personalmente, es decir, como una persona que se supone que es creyente y que quiere justificar esto. Esto se dice que es la imagen de Jesucristo. ¿Podemos saberlo? ¿Y esto qué ha formado esta imagen? Entonces, él quiere hacer la tesis doctoral, según me contó, quiso hacer la tesis doctoral sobre la Sábana Santa, pero no había nadie que le permitiera. O sea, no tenía nadie que le pudiera dirigir eso porque no se había estudiado nunca realmente en profundidad. Entonces, en el año 76, pues él se pone en marcha, se hace un congreso en Albuquerque donde van una serie de científicos que están interesados, él va interesando a gente, entonces empiezan a hacer una serie de publicaciones. Y llega un momento que dice, es que es absolutamente imprescindible que estudiemos la sábana directamente del original. Hay una cosa que les deja atónitos y es que tenían dos precedentes. Uno, el año 1973 se hacen unos estudios, se había encontrado polen, parece que eran polen de plantas orientales, etcétera, ¿no? Eso lo sabían. Por otra parte, eso es casi lo único que se había hecho en Italia. Por otra parte, claro, ya de antes, de 1898, cuando se hace la primera fotografía, antes las fotografías necesitaban un paso previo para ser reveladas, que era obtener el negativo fotográfico. Que de ahí es donde se ve el rostro impreso de Jesucristo. Se ve la huella en la tela. Pero tú cuando ves el negativo fotográfico, que antes, ahora ya, o sea, si se hubiera descubierto esto ahora, nadie se hubiera dado cuenta de que la imagen de la Sábana Santa, al invertir el claroscuro, como ocurre en un negativo fotográfico, se ve con una nitidez pasmosa. La imagen es como si fuera una foto del cadáver. Pero en el negativo fotográfico eso no tiene ninguna lógica. Yo últimamente lo que hago, tengo un programita de ordenador que te permite poner lo que estás viendo en el móvil en negativo. Y entonces lo que hago simplemente... Y entonces la gente no cae en la idea hasta que tú coges esto y dices, mira, te vas a la reproducción que tenemos de la Sábana Santa, la pones en el rostro y dices, mira lo que se ve en negativo. La gente dice, ¡ah! Claro, la imagen que hemos visto toda la vida, que es el negativo fotográfico, pero eso lo puedes ver en el ordenador directamente. Entonces, eso no tiene explicación. No hay ninguna imagen medieval que permita eso. Es decir, que pero, Jorge, una pregunta que es la que no me puedo esperar a hacerle. Si era una síndone, una síndone para explicarlo, viene del lino. Síndone es lienzo de lino. Lienzo de lino data del siglo XIV. Por eso no lo sabían. Eso no lo sabían. No lo sabían, ni se sigue sin saber, ¿eh? Es decir, se sigue sin saber que es del siglo XIV. No se sabe de qué fecha es. Es decir, pero sí que se sabe que es de los primeros años o del primer siglo que se tiene constancia que se. Vamos a ir por partes, porque el conocimiento se conoce en un momento concreto. O sea, ellos descubren, o sea, el equipo norteamericano que se forma parte de la idea de que la imagen de la Sábana Santa en el negativo fotográfico da una fotografía como si fuera de un cadáver. Que eso no ocurre en ningún otro lado. Segundo, ellos analizan esa imagen y se dan cuenta que en cada punto de ese negativo fotográfico, que ellos meten en un aparato que se utilizaba la NASA para ver otra cosa de los planetas y que tendría que explicar, pero no hace falta, pues ellos lo que ven es que la intensidad de la huella de cada punto del cuerpo se corresponde a el relieve de un cuerpo en 3 dimensiones. Por tanto, eso está hecho con un cuerpo en 3 dimensiones y no sabemos por qué ni cómo. Entonces, a partir de ahí y teniendo ese único conocimiento, es decir, en el equipo estaba el director del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que por eso se ha dicho, la NASA estudió la Sábana Santa. La NASA no estudió la Sábana Santa, pero es verdad que ese Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que era el que hacía las imágenes digitales de Marte, y que tenían un aparatito que hoy día está más que superado, pero vamos, que les permitía reconocer el relieve de la zona según la zona más clara o más oscura. Bueno, o sea, es decir, utilizan eso y se dan cuenta que la imagen, igual que la imagen de Marte, las imágenes de Marte, que te puedes reconstruir un relieve, pues en la Sábana Santa pasa lo mismo. Aparece una imagen en relieve. Entonces dicen, bueno, esto hay que verlo. Se dan una serie de circunstancias insólitas, porque hacía más de 40 años que la Sábana Santa no salía de su arca, de su arcón. Y eso era desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
de repente, pues, y antes de que se proclamara la República, porque claro, el dueño de la Sábana Santa era el rey de Italia. Entonces ellos se plantean ir a Turín y estudiar el tema. De los 33 miembros del equipo científico, había 9 que eran físicos del Laboratorio de los Álamos, que es el laboratorio de ciencias de referencia de Estados Unidos. Esto no se dice nunca y yo me alegro de poderlo decir, porque este laboratorio de ciencias es, ya digo, el referente, porque ahí se inventó la bomba atómica. O sea, no eran físicos, no sé, profesores de física o cosas así, ¿no? Es decir, con todos los respetos, es decir, eran tíos que no eran teóricos, eran gente práctica y tal. De ellos 9 forman parte del equipo de 33 científicos del equipo STURP. De los 33 científicos van 26 a Turín y estudian directamente la Sábana Santa durante 120 horas. En los siguientes 3 años publican 27 publicaciones en revistas científicas de primer nivel. Que yo no sé la gente si sabe lo que es una revista científica, pero una revista científica para publicar te ponen todo tipo de inconvenientes. Esto lo afirmas, pero no lo demuestras. Esto no sé qué. Y que hay un equipo que publica 27 publicaciones en 3 años indica su alto nivel de aceptación en todas las publicaciones. Entonces ellos hablan de la física y de la química, de la imagen, que es lo único que ellos estudian, la imagen, y dicen, esta imagen es imposible. Porque tiene una serie de características que pues la superficialidad, la tridimensionalidad, la negatividad que hemos dicho antes, pero es decir, no solamente eso, sino que es una imagen que resiste al agua, es una imagen que, por tanto, no se difumina, no se puede, en fin, 9 características, ¿no? Entonces, ellos lo que ven es que estas características son incompatibles. Por ejemplo, la tridimensionalidad y la pormenorización. Esto habría que explicarlo, pero dicen, son características, son incompatibles. Entonces llegan al punto de decir, vamos a ver, y esta imagen no es una imagen hecha por contacto, que es lo sorprendente, porque si fuera una imagen hecha por contacto tendría una serie de deformaciones que no tiene. Es decir, la huella es como si se hubiera proyectado sobre un plano hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia los lados. Pero sabemos que la sábana estaba envolviendo los laterales porque hay manchas que aparecen en los laterales de los brazos que están en la sábana. Y estas tienen la distorsión lateral que tiene una imagen, pues eso, es decir, no sé si habéis visto la máscara de Agamenón, que es una máscara que se colocaba en torno a la cabeza, entonces tú coges las 2 orejas y ahora está en plano, y entonces la cara parece una paella. Correcto. Claro, eso es una distorsión lateral que se produce porque es una imagen por contacto. En la sábana no existe eso. Esa distorsión existe en las manchas de sangre. Por eso, si te fijas en el rostro, ves que hay manchas de sangre que parecen encima del pelo, que es imposible, pero si tú las colocas encima de un cuerpo, plof, las dibujas y si las colocas, son regueros que están en los laterales. Pero por la corona de espinas. Sí, bueno, hay manchas sí que son propias de la corona de espinas, porque si no, a ver, son manchas puntiformes que eso ha originado una serie de regueros, ¿no? Pero el tema está en que eso indica 2 medios distintos de formación de la imagen. Por una parte está las huellas de sangre que se corresponden a un cadáver de 3 dimensiones y no ningún relieve plano. Yo hace poco se publicó, no, la Sábana Santa es falsa porque no tiene distorsión lateral. Digo, eso es que no tiene usted ni puñetera idea. En primer lugar, porque ese es el problema y no es la solución, ¿eh? Es decir, segundo, las manchas de sangre están donde tienen que estar según un cadáver de 3 dimensiones. Pero lo sorprendente es que debajo de donde no hay sangre no hay imagen, pero esa imagen se ha proyectado sobre un plano, como si la Tierra estuviera recta, o sea, plana, cuando se produce la imagen. A ver cómo se produce eso, de ninguna manera. Entonces, ¿qué dicen los norteamericanos? Esta imagen es imposible. Es decir, y sale... pues, imposible que se hubiera reproducido de manera artificial. No, es que eso no puede producirse con una imagen en 3 dimensiones, pero es que es un cuerpo en 3 dimensiones. Es decir, ¿cómo puedes tú producir la huella del cadáver sin que tenga las distorsiones laterales que sí que tienen las manchas de sangre? Pues es que, ¿de qué manera? Entonces dicen, además no es una imagen hecha por contacto porque solo aparecerían todos los salientes, pero aquí aparece todo, por ejemplo, el rostro, que es la zona del cuerpo que tiene más relieve, pues ahí se ve la punta de la nariz, pero también se ven los laterales, que la intensidad de la huella va disminuyendo según la distancia que hay entre la tela y el cuerpo. Pues eso, a ver cómo atas una mosca por el rabo, pero es que eso no lo puedes negar. Lo que ellos dijeron esto no tiene explicación. Bueno, eso no le da ninguna importancia a la gente.
Es decir, no, bueno, eso es lo que piensan ellos, pero hay otros que piensan que es un cuadro. Pues oiga, no. Hay una cosa que está descartada, es que haya ningún tipo de pigmento, no hay ningún tipo de material. Ay, pero hubo un señor que encontró una brizna de esto de Bermellón, de tal. Hombre, vamos a ver, nosotros tenemos catalogadas más de 150 copias de la sábana santa. Muchas de ellas dicen que están frotadas con el original para que participaran de su santidad, dijéramos. Entonces, cuando se hacían copias y tal, claro, estaban pintadas y puede haber alguna brizna de pintura que ha caído ahí. Pero la imagen no está formada por pintura, o sea, me da igual. Es como si dijeras, he encontrado un ácaro, pues está hecha con ácaros. Pues no, es decir, pero esto se magnifica, se publica, se dice cualquier cosa que sea rara, se publica en torno a la Sábana Santa, pero lo esencial es que hay un equipo de científicos de primer nivel que dejan claro que esa imagen no tiene explicación y sigue sin tenerla. Entonces, después de eso... Jorge, perdón, una pregunta. ¿Sí hubo entonces alguna prueba que datara de qué año? Eso es a lo que íbamos. Vale, eso es lo adelante, por favor. Entonces, Perdón. ¿qué es lo que pasa después? Se dice, habría que hacer una datación, pero ¿y cómo se hace una datación? Entonces hay que planteárselo. Desde el punto de vista arqueológico, ¿tú qué datar? A mí los museos de arqueología me parecen aburridísimos porque hay 150.000 cacharros de todas las edades que dices, a mí qué más me da cómo se la cerámica de un sitio o de otro. O sea, yo personalmente me deja muy indiferente un museo de estos. Pero para la arqueología se data por comparación. Es decir, si tienes un vaso, por ejemplo, el Santo Cáliz de Valencia, ¿no? Es decir, que tiene un cuenco, y tú sabes que este tipo de cuencos se hacen entre el siglo II a.C. y finales del siglo I o mediados del siglo I, pues, y tienes un cuenco exactamente igual de esa época, tú puedes pensar que es de esa época. Es decir, a no ser que tengas un dato contrario, pero ves el mismo material, el mismo forma, el mismo no sé qué, todo, pues, es decir, eso es lo que se hace en arqueología. Pero ¿con qué comparar la Sábana Santa? Con nada, no hay nada comparable. Entonces se dice, pues no podemos datarla. Entonces, bueno, pues hagamos el carbono 14. Claro, el carbono 14 se hace 10 años después de la intervención del equipo Sturm y con un nuevo método. Ese método nuevo, porque había tradicionalmente uno de los años 60, que era una datación carbono 14, pero que era muy difícil y muy inexacta, bueno, aparece un nuevo método. Entonces se dice, ahora, con el acelerador de partículas, tú puedes separar los átomos de carbono 12 y carbono 14 que hay en un material, que puede ser pues la concha de un caracol o un árbol, o sea, unas hojas de unos árboles, lo que sea, y yo, sabiendo cuánto carbono 14 hay y cuánto carbono 12 hay, que son lo que nos permite ver la relación que hay entre unos y otros, según esa relación yo le puedo atribuir una fecha. ¿Por qué? Entonces, básicamente, porque un ser vivo que está respirando, haciendo la fotosíntesis o alimentándose con restos orgánicos, va asumiendo en su cuerpo el carbono de lo que está consumiendo. Y entonces, ese carbono tiene un 2%, más o menos. Hay un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de carbono 12. Es decir, una pequeña proporción del carbono 12 que está en la atmósfera no es carbono 12, sino carbono 14. Entonces, los seres vivos vamos asimilando ese carbono 14. Pero en el momento en que dejamos de incorporar nuevo carbono 14, que está, ya digo, en esa proporción estable, más o menos, pues a partir del momento en que el ser vivo muere, el carbono 12 permanece, pero el carbono 14 se va, dijimos, desintegrando, se va desapareciendo. Entonces se sabe que la cantidad de carbono 14 pasa a ser el 50% en 5.730 años. Es decir, que la cantidad de carbono 14 que ese ser vivo ha asumido, y hay que decir que el lino es una planta, por tanto ha estado respirando o haciendo la fotosíntesis en ese caso, ha estado asumiendo carbono 12 junto al carbono 14. Entonces el carbono 14 empieza a desaparecer y si yo mido cuánto carbono 14 hay y cuánto carbono 12 hay, pues cuanto menos carbono 14 supongo que ha pasado más tiempo porque se ha ido desintegrando. Porque el carbono 12, repito, permanece estable, pero el carbono 14 va desapareciendo. Entonces, sabemos a qué velocidad se produce esa desaparición, que esto es un dato científico real, es decir, sabemos que el carbono 14 se reduce a la mitad en 5.730 años. Entonces, si yo encuentro la mitad del carbono 14 que tendría si fuera un ser vivo, pues puedo decir que tiene 5.730 años. Y entonces a partir de ahí puedo hacer una regla de 3 y puedo decir, pues cuanto más carbono 14 tengo, el objeto es más reciente y cuanto menos ha pasado más tiempo. Eso fue un gran avance. Hombre, tenemos un método de datación objetivo. Es como un reloj cronológico. Yo puedo saber cuánto tiempo. Claro,
Problema que tiene la contaminación. Es decir, si yo corto un trozo de tela súper contaminada, que eso es, no hay nadie que discuta que eso ocurre con la sábana santa. Es decir, eso, como todas las reliquias están muy contaminadas. Por eso hay gente que dice, hombre, qué casualidad que el carbono 14 falla con las reliquias. Hombre, porque no es lo mismo encontrar un hueso en una tumba que está cerrada durante 2000 años que encuentres una tela que ha sido manoseada durante 2000 años. Y encima cortan un trozo de la tela de las esquinas donde se cogía tradicionalmente para mostrarla al público, que estaban negras. Y claro, llegan los miembros de los laboratorios y dicen, no, hemos hecho una limpieza absoluta. Sí, ¿verdad? ¿Y tú te crees que se pueden limpiar los aceites, que, por ejemplo, de la grasa de los dedos, que se ha ido incorporando a las fibras más interiores de la tela? Nosotros hicimos una adaptación con carbono 14 de varias telas y fuimos a Beta Analytics, que es la empresa de Estados Unidos que más dataciones con carbono 14 hace. Bueno, pues Beta Analytics dice en su página web, y se puede leer en español, que no datan telas. ¿Por qué? Pues porque les fallaban más que una escopeta de feria, iba a decir exactamente. Entonces, claro, resulta que ese dato lo tenemos que asumir como si fuera dogma de fe. Oiga, si los propios laboratorios dicen que no están seguros, a no ser que tú les des una referencia exacta de todas las contaminaciones que pueda haber sufrido la tela. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid nos dijeron, ojo, porque como haya estado en contacto con algún tipo de grasas, la grasa se absorbe, pues como pasa con una tela absorbe. No es lo mismo el carbono 14 que pueda existir pues, en una concha de un molusco o en un hueso. Esto nos pasa a veces con la camisa, ¿no? Que eso es lo que digo yo. Que se mancha claro. Un poco. Hombre, no, eso es que es así. O sea, tú te quitas la camisa por la noche y está negro. El cuello puede estar negro de, hombre, si yo me he duchado esta mañana, ¿cómo es posible? Pues porque no somos cuerpos gloriosos, o sea, vamos produciendo guarrería, claro. Entonces esto durante siglos se ha estado cogiendo con los dedos la sábana y se hace una adaptación de eso, del punto más contaminado, del que no se puede asegurar. Y claro, tú encuentras carbono 14 que no puedes distinguir del que está en el lino del que está en la contaminación. Entonces, ese dato puede fallar, claro que puede fallar. Y además es que en la publicación de Nature, que nadie se ha leído, todo el mundo hablando de que el carbono 14 se hizo muy bien, se hizo por laboratorios y además no hay discusión. Sí que hay discusión, ha habido una discusión científica. Y los propios científicos te dicen en la publicación de Nature que el nivel de significación del resultado de la adaptación de la sábana santa es más o menos el 5%. Ese más o menos es muy discutible, porque el más o menos... ¿Por qué dicen eso? Porque se considera que por debajo de un 5% la adaptación ha fallado. Pero tú haces los cálculos, que para eso tenemos físicos, haces los cálculos y es un 4%. El nivel de significación de la adaptación del carbono 14 de la sábana santa es un 4%, un 4%. Entonces, aplicando los criterios científicos, esa adaptación no está hecha. Es decir, ha fallado. Entonces, ¿y por qué tenemos que aceptar ese resultado? Porque sí. O sea, si los propios laboratorios dicen que no es fiable. Bueno, pues ahí estamos. La discusión es que hay gente que se agarra al carbono 14 porque no puede agarrarse a ninguna otra cosa y hay otros que dicen, ¿y me explica usted cómo es posible que esta imagen sea así? ¿Cómo es posible que se haya producido? Entonces, y además es que la imagen demuestra y la sangre demuestra que ese ser humano, que es un cuerpo con todas las de la ley porque tiene pigmentos biliares, tiene hematoporfirina, tal. Bueno, yo no soy médico, pero tiene una serie de datos que te determinan efectivamente que esto es un ser vivo, ha estado vivo y que está muerto. Pero ha producido una imagen que no sabemos cómo se ha producido, pero debajo de donde hay sangre no hay imagen, porque donde se levantó la sangre se vio que la imagen no estaba. Por tanto, ha llegado después a la tela que esta se haya manchado de sangre. Y entonces... pues, ¿qué tenemos que cerrar en falso? Hombre, yo, como soy de derecho, tengo que decir que el Tribunal Supremo dice que cuando tienes toda una serie de pruebas y hay una que es discordante, no puedes dar por definido el tema. Si hay una prueba importante que va en contra de las otras, no puedes decir que está resuelto el asunto. Normalmente los tribunales pues, hacen lo que pueden y aceptan muchas veces pruebas circunstanciales como suficientes. O sea que, Jorge, a día de hoy el debate científico sigue, aunque... ¿hay algo que ya la ciencia sí que pueda dar por seguro? Es decir, sabemos que hubo
un hombre que sufrió ciertas Claro. heridas, eso sí lo podemos aseverar. Absolutamente. Y es más, y que ese hombre salió de la tela sin romper los coágulos de sangre y de una forma que no es explicable, que es lo que dicen ellos también. Entonces se ha dicho, bueno, pues podría ser una radiación del cadáver. No. ¿Por qué? Pues hombre, nosotros que teníamos como asesor al padre Carreira, que era asesor de la NASA y era un científico que había hecho la tesis doctoral con el descubridor del neutrino y era especialista en física de la materia en la Universidad de Washington, o sea, es decir, un personaje verdaderamente, el padre Carreira decía, no puede ser una radiación porque tendría que ser colimada y no colimada a la vez. Es lo que estábamos diciendo, una radiación que dependa de la distancia, su intensidad, aunque sean milímetros, pero no puede no puede ser una imagen enfocada, como aparece relativamente en la sábana. Tú ves y ves un cuerpo que lo entiendes. Es decir, no es un manchurrón, no es una... O sea, tú ves una luz proyectada sobre una pared y efectivamente es una radiación no colimada, en el sentido de que no está enfocada. Y entonces tú vas viendo cómo la superficie iluminada de la pared se va difuminando, va perdiendo intensidad. Vale, eso es una imagen no colimada. Pero la imagen colimada es la del láser. O sea, tú proyectas a no sé cuántos a no sé cuántos metros y te aparece un punto y exactamente otro punto. Es decir, los haces de luz no se abren, sino que van directos. Eso es lo que hace que tú tengas una imagen colimada. En la sábana santa tendría que ser una radiación que fuera colimada y no colimada a la vez, y eso no existe. Entonces, ¿cómo puñeta se ha hecho eso? No se sabe. Pero es que la conclusión científica es no sabemos cómo se ha hecho esto. Pero está claro que está descartado que sea una imagen hecha por contacto, que sea una imagen hecha con pigmento, que sea... Es decir, hay una lista larguísima, que yo, por simplificar, lo digo, pero hay una lista larguísima de características que son incompatibles con la imagen. Entonces, la conclusión es no sabemos cómo está hecha. Jorge, también hay un episodio dentro de la historia de la Sábana Santa que yo creo que merece la pena comentar, que es el incendio, ¿no? El incendio que sufrió la iglesia la catedral De Turín. De Turín, y como Mario Trematore, si no me equivoco, Trematore, fue la persona que la rescató. En una zona en la que no habían llegado las llamas, o sí habían llegado las llamas, y cómo fue esa extracción. Porque es de película, ¿no? Las imágenes. Bueno, es totalmente de película. Yo vi hace años un reportaje en la RAI donde se entrevistaba al bombero que se lanzó a salvar la Sábana Santa. Eso es, es un episodio que, en fin, enroza casi lo esotérico y por eso yo no suelo contarlo, ¿no? Pero, en fin, puede que sea la primera vez que lo cuente. Pero lo que dice él es que él era un importante bombero de una cadena sindical, de un sindicato, que era un hombre que había tenido fe en su día, pero prácticamente la había abandonado, y que de repente, pues cuando llega a su casa, no está de servicio, su mujer le dice, oye, ¿has visto que está saliendo humo de la catedral? Y dice, ¿cómo que está saliendo humo de la catedral? Mira, y dice, esto no puede ser. Habrán ido ya los bomberos, llama al cuerpo de bomberos y dicen, no, nadie nos ha dicho que esté ardiendo la catedral. Y dice, pues nos vamos para allá. Entonces él coge, no estando de servicio, se va hacia allá, y él lo que dice es que cuando entra en la catedral, él nota como que le empujan hacia afuera. Es decir, llega a decir, yo la verdad es que sentí una sensación de que estaba enfrentándome prácticamente al demonio. O sea, es decir, él lo que ve es que tiene como una fuerza que casi le impide avanzar, ¿no? Entonces él se va acercando y entonces, claro, la Sábana Santa estaba en restauración, la capilla de la Síndone, se había terminado la restauración, pero estaba toda la capilla de la Síndone, que es una capilla bastante alta, toda llena de andamios de madera, es decir, con tubos de hierro, pero pues una serie de plataformas de madera que son como un horno. Entonces, cuando el incendio empieza a quemar todo el contenido de esa madera, pues es como un horno brutal donde esa capilla, que era de mármol negro, de hecho, yo he visto fotografías de cómo quedó y se había producido una transformación química de todo el mármol hasta el punto de que era rojo. Entonces, cuando él intenta salvar la Síndone, la sábana no estaba en esa capilla, afortunadamente, sino que se había trasladado a detrás del altar mayor. O sea, en la capilla de la Síndone estaba en el ábside el altar mayor. Entonces ahí habían puesto entre una serie de cristales blindados, un proyecto bastante chulo que consistía en ver como si la caja estuviera volando en el aire porque los cristales eran transparentes y en fin, yo estuve allí antes de que se produjera eso.
Y evidentemente, cuando llegas allí, él, pues claro, piensa que si toda la capilla se puede derrumbar, que estaba detrás del ábside, es decir, si la capilla se caía, los cascotes podían destruir toda la estructura de cristal, podía dañar gravemente la síndrome. Entonces decía, hay que sacarla de aquí, porque el altar mayor no estaba ardiendo, pero sí que estaba ardiendo la capilla que estaba pegada y separada con cristales. Y entonces coge un martillo y se pone a dar golpes. Claro, para llegar a la sábana había que romper 2 cristales blindados de 4 centímetros antibalas. Y él, como bombero, dice, es imposible que una persona con un martillo rompa 2 cristales de 4 centímetros. ¿Y cómo lo rompieron? Pues sorprendentemente, a base de dar golpes y golpes y golpes y golpes, rompe el primer cristal y entonces rompe el segundo, la caja donde estaba ya dentro el arca de plata, ¿no? Alargada, entonces la saca. Claro, o sea, fue una heroicidad porque él se estaba jugando la vida. Es que podía haberse hundido toda la capilla que estaba pegada. Entonces, bueno, pues él sale allí. Y bueno, ¿por qué esto de esotérico no tiene nada? Pero sí que hay una cosa que ya digo, yo no suelo contarlo porque parece que sea que nos estamos repitiendo un milagrito, pero es histórico y es verdad. Y yo lo vi reflejado en un cómic que me quedé pasmado cuando lo compré en Turín. El año siguiente de ese incendio, que fue el año 97, el año 98, había una ostensión de la Sábana Santa y se mostró en público. Y entonces había una serie de libros y tal donde se podía encontrar material de la historia de la síndrome y tal. Entonces yo había estado en Turín poco antes y entonces me di cuenta de que el cristal de en medio de esa estructura de cristales que no voy a explicar, de la estructura de cristales, el cristal del medio estaba totalmente quebrado. Es decir, era como cuando hay un cristal de un coche que se rompe a trocitos pequeñitos y tal. Y dices, uy. Y yo pregunto, me encuentro esa noche con el presidente del Centro Internacional de Sindonología y le digo, ¿por qué han tapado el cristal en medio con unas telas y tal? Digo, eso rompe toda la magia de que parece que esté en el aire, ¿no? En la caja de plata de la síndrome. Y me dice, cayó un rayo. Digo, ¿un rayo dentro de la catedral? Sí, es raro. Bueno, pues un año antes de que se produjera el incendio, cae un rayo a una estructura de cristales, atravesando, se supone que una pared cerrada o de cristales, no se sabe cómo, de repente cae un rayo en toda la estructura que guardaba la síndrome. Claro, hay físicos que nos han dicho, hombre, es que los cristales blindados son muy duros, pero si tú le das una descarga brutal de energía, puedes hacerlos mucho más frágiles. Entonces, ¿eso podía explicar que el bombero se pusiera a pegar golpes y se cargara la estructura de cristales? Él dijo que era imposible, pero la sacó. Entonces, es verdad que eso es una cosa bastante llamativa, ¿no? Qué locura. Pero bueno, eso sí, está documentado perfectamente. Cayó el rayo y luego, pues un año después, se pudo salvar la sábana. Hablemos un poco de la parte de la resurrección. Pedro y Juan, dice las Sagradas Escrituras, vieron los lienzos y creyeron. ¿Nos podrías explicar un poco? Bueno, lo primero que hay que decir es que uno de nuestros caballos de batalla es lo mal traducidos que están los evangelios. Es una vergüenza y además cada vez se popularizan más los textos para que la gente las entienda. No, señor, lo que hay que hacer es explicarle a la gente. Joroba, ¿qué hacen los curas cuando tienen que hacer un sermón y en vez de explicar punto por punto lo que pone el texto, se dedican a hablar de filosofías? Y muchas veces sin tener ni idea, todo el mundo desconecta porque se aburren. O sea, yo tengo la mala costumbre de que he escuchado toda mi vida todos los sermones, porque yo siempre conecto. Y a veces digo, este señor no es creyente o este señor es tonto, pero ¿qué le vas a hacer? O sea, en la iglesia tenemos de todo. Y claro, según va bajando el nivel de toda la gente, también del clero. Eso es terrible y es así. Pero es fundamental saber leer lo que pone el texto en griego. Y de hecho yo últimamente me he estado empollando bastante y además tengo referencia al autor personal. Voy a decir, un grupo de sacerdotes, simplificando mucho, que estaban vinculados a la Universidad de San Dámaso de Madrid, que es una universidad eclesiástica, pues crearon un grupito que se llamaba Studia Semita Novi Testamenti. Estos han dado un paso que no había oído yo jamás y que me ha dejado pasmado, porque es fundamental.
Y es que, vamos a ver, los textos originales del Evangelio que nosotros tenemos están en griego. El griego no es un idioma de filósofos, no un idioma de pastores. Afortunadamente no están en hebreo, porque si se hubieran hecho en el idioma, o en hebreo o en arameo, que era el vulgar, si se hubieran escrito en el idioma de la gente normal de Jerusalén, tendríamos un problema, porque es que el hebreo es un idioma muy sencillo y el arameo pues lo mismo. Y entonces resulta que las lenguas semitas no concretan. El griego tiene infinidad de verbos, por ejemplo, que no tiene el hebreo. Y de muchísimas palabras que el hebreo no tiene. Entonces, primero, para leer el Evangelio hay que saber perfectamente griego. O irte a alguien que lo sepa, lógicamente. Y a partir de ahí, pues no puedes hacer teología en un texto en inglés. Verdaderamente. Es una vergüenza. O sea, yo he estado ahora hace un tiempo en el Congreso de San Luis, Missouri. Entonces, en agosto estuve interviniendo, hablando del sudario de Oviedo, que es otro tema interesante. Pero... que ahora hablaremos, por cierto. Claro. Bueno, pues lo primero que hay que explicar a los americanos es que no tienen palabras. O sea, ¿cómo se traduce síndone al inglés? Shroud. ¿Y qué es shroud? Pues, por ejemplo, la cubierta que cubre Chernóbil. Es decir, cualquier cosa que cubre otra es una shroud. Es decir, no tienen una palabra muy poco rica. Claro, no tienen una palabra que hable de mortaja. No existe. No existe tal. O sea, el sudario de Oviedo pues es de Oviedo Cloth. O sea, la tela de Oviedo. De Oviedo Cloth. O sea, pero vamos a ver, eso no identifica que es una tela funeraria. O sea, nada. Entonces, claro, lo primero que hay que decir es, mire, en griego significa esto, en latín significa esto, en español significa esto y en inglés es una porquería. Porque es así. Entonces, claro, lo primero. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Por eso, lo primero que hay que irse es al griego. Lo segundo, resulta, por eso estaba hablando de Studia Semitica Novi Testamenti, que estos señores han visto que en las estructuras en griego son traducciones literarias muchas veces de estructuras semitas, escritas o pensadas en arameo. Entonces, hay una serie de palabras que los que están escribiendo los evangelios piensan en hebreo o en arameo y no en griego. Es decir, ellos saben ese idioma, pero no es su idioma nativo. Y entonces están traduciendo. Eso ha originado infinidad de idioteces y de montones de personas. Jesús tenía hermanos porque dice tu madre y tus hermanos. Vamos a ver. ¿En qué estaban hablando en Nazaret? En hebreo o en arameo. Vale, muy bien. En lengua semita. En las lenguas semitas no existe la diferencia entre hermano y primo. No existe. Nosotros, en España, que yo tengo la impresión de que eso es por influencia judía, que ha habido muchísima en España, hablamos de primo hermano. ¿Conoces algún otro idioma donde se diga primo hermano? Ninguno. ¿Y por qué decimos primo hermano? Porque es el hijo de hermano. Eso es exactamente lo que hacen los semitas. Cuando dicen tu madre y tus hermanos, no estaban diciendo en griego tu hermano, porque la palabra griega hermano es distinta a la de primo, pero en hebreo no. Entonces hay un montón de cosas. Por ejemplo, para que te hagas una idea, y por eso quería explicar esto, ya sé que me he ido un poco lejos, pero yo creo que es importante. A ver, si tú resulta que te dices que Pedro y Juan llegan al sepulcro y entonces entonces nosotros traducimos en español, fíjate que el español es un idioma rico, dice, y vio los lienzos, dice, miró y vio y creyó. Eso, en español utilizamos 3 veces el mismo idioma, el mismo verbo. En griego son 3 verbos distintos. Es decir, el primer vio es miró sin atención. Es decir, bueno, pues vio allí que había unos lienzos. En segundo es se fijó. Es decir, nosotros tenemos que cambiar de verbo, pero ellos utilizan un verbo ver distinto en griego, ¿no? Se fijó en lo que había allí. Y tercero, lo de vio y creyó, es que lo que dice es vio y cayó en la cuenta. Sería la traducción más exacta. ¿Y en qué cayó en la cuenta? Pues que ahí había pasado algo que era imposible. Es decir, posible. Entonces ahora podemos elucubrar. ¿Qué es lo que le hizo a él? Decimos, creyó. ¿Qué es lo que le hace creer? ¿Qué es lo que le hace pensar que haya pasado algo raro? Pues probablemente, entonces es una suposición, si tú tienes un cadáver, lo envuelves, lo coges con vendas y está atado. Porque perdón que haga este inciso, ¿cuándo lo envuelven en la síndone a Jesucristo? ¿Ya dentro del sepulcro? ¿Antes de Eso es lo que se hacía. Lo que pasa es que se tiraba en la fiesta inmediatamente y aunque es verdad que según las leyes hebreas se podía terminar el entierro de
de un cadáver, aunque hubiera muerto echándose el sábado encima y la Pascua no te digo nada, que eran fiestas enormes, no se podía hacer nada en absoluto, dale trabajo. Aunque había una excepción que permitía dejar el cuerpo en condiciones, no dejarlo de cualquier manera e irse, pues ellos hacen un enterramiento parcial. ¿Por qué? Pues porque no le han puesto los ungüentos que tienen que poner. Es decir, ponen una primera capa de ungüentos, está claro, para que conserven el cadáver, pero necesitaban más. Lo que se dice es que José de Arimatea, me parece que es José de Arimatea, o si no las mujeres llegan, sí, José de Arimatea, lleva unas 100 libras. 100 libras son 40 kilos de ungüentos, es decir, probablemente polvo de mirra y aloe, y algunos otros, porque se utilizaban más. José de Arimatea es uno de los hombres más ricos de Israel, igual que Nicodemo, de los que Flavio Josefo habla, son una familia conocida, etcétera. Es decir, que no es un invento del Evangelio. Es decir, se ha dicho, los Evangelios se escribieron en el siglo III y un porrón. Es decir, de eso nada. Es decir, hablan de personajes históricos conocidos por Flavio Josefo, que Flavio Josefo es un historiador de mitad del siglo I, que era judío y que se había hecho prorromano. De hecho, se pone el nombre Flavio en honor a la familia de los emperadores, que era la familia Flavia. Entonces, Flavio Josefo resulta que dice que, habla de José de Arimatea, habla sobre todo de Nicodemo y tal, y cómo soportaron las guerras judías y cómo sobrevivieron comiendo basura, en fin, pero que era uno de los tíos, de los terratenientes más importantes de Israel, es decir, son gente conocida. Y estos eran del Sanedrín, es decir, estos habían votado en contra de que se condenara a Jesús, pero como Jesús, delante del sumo sacerdote, reconoce que es hijo de Dios y él sabe que eso es una pena de muerte porque está el Deuteronomio, el que da una imagen de Dios que sea contraria a este texto del Antiguo Testamento, claro, no se pensaba que Dios tuviera hijos, pues ese debe morir. Y por eso el sumo sacerdote, cuando le dice, tú eres el hijo de Dios, y Jesús dice, tú lo dices, que eso, nosotros lo decimos, tú lo has dicho, como diciendo, eso no lo digo yo, eso no es lo que dice, es una afirmación. Es decir, es que traductor y traditore. Tú cuando traduces un idioma a otro, tienes que conocer todo el contexto, si no, falseas el contexto. Y entonces, y el resultado. Entonces, claro, Jesús sabe que le van a condenar por eso. Y la primera condena es una condena religiosa. Es decir, él se ha saltado, entonces el Sanedrín condena a muerte a Jesús. Entonces ahí ya no hay votación ninguna. El sumo sacerdote dice, ya no necesitamos más pruebas, porque acaba de reconocer una cosa que le condena a muerte. Entonces, pues José de Arimatea y Nicodemo estaban en el Sanedrín, que era una institución judía que era, por una parte, como el Tribunal Supremo jurídico, por otra parte tenía funciones administrativas y de relaciones con Roma, pero también tenía una función puramente religiosa. Entonces tenía que juzgar esos tres ámbitos. Bueno, José de Arimatea y Nicodemo llegan allí y como son discípulos de Jesús en la intimidad, van con todos los medios para hacer un enterramiento digno de un rey. ¿Quién consigue la síndone? Porque esa es otra. La sábana de Turín es una de las telas más caras que se podían conseguir, si no la más cara que se podía conseguir en Israel en ese momento. Esa tela probablemente se consigue en los almacenes del templo. Claro, el Sanedrín tenía acceso al templo porque se reunían en el templo. Entonces, José de Arimatea compra una tela. ¿Dónde compra una tela si se tira el sábado encima? Donde él tiene acceso al templo. Y compra una tela de lino que era con la que se hacía el traje blanco que utilizaba el sumo sacerdote de Jerusalén cuando entraba la tarde de Yom Kippur en el templo de Jerusalén. Entonces eran unas vestiduras que no estaban al alcance de cualquiera. Una tela de lino no es una cualquier cosa. Y entonces compra una tela de lino y envuelve el cuerpo. Eso lo hace José de Arimatea. Y Nicodemo llega con ungüentos, que serían propios dignos de un rey. 40 kilos es muchísimo. Es decir, probablemente se quemaba aparte, se hacía una serie de rituales que no vamos a entrar, pero que efectivamente se tenían que hacer cuando se trataba de un enterramiento importante. Entonces, la sábana no es una tela cualquiera. Un ajusticiado jamás se ha utilizado para su entierro, jamás se le utilizaba la tela más cara de Jerusalén. Eso lo pueden hacer unos señores que son ricos y son generosos, y que lo fueron mucho, por una serie de datos que podríamos decir, pero efectivamente envuelven a Jesús y lo dejan en el sepulcro. Y probablemente lo sujetan. Lo que pasa es que dicen que hay que hacer un ritual posterior y entonces por eso se presentan después, pues antes de terminar el entierro, o las mujeres también llevan ungüentos, etcétera, ¿no?
Bueno, pues esa es la cosa, ¿no? Es decir, que vio y creyó es realmente cayó en la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Si tú cierras un paquete y tú al día siguiente vuelves al sitio y ves el paquete cerrado, pero no hay nada dentro, te das cuenta aquí qué ha pasado. Es decir, parece que las palabras que utiliza el griego es los lienzos que estaban caídos, en telikmenon me parece que es el verbo griego, lo que dice es que estaban como deshinchados, aplanados los lienzos. Y utiliza la palabra plural, es otra cosa que hay que saber, porque es que hay que saber de todo, porque si no dices tonterías. En los lienzos, ¿por qué se utiliza un plural? Pues eso no nos damos cuenta, pero nosotros lo hacemos también. ¿Por qué decimos pantalones y no pantalón? ¿Por qué decimos tijeras y no tijera? ¿Por qué decimos, yo qué sé, hay las cosas que son dobles o que están dobladas? Claro, porque le cubría tanto por abajo como por arriba. Eso es lo que indica en griego, que era una tela, pero como estaba doble, tú tienes unas puertas dobles y puedes decir puertas o puedes decir puerta. Pero entonces las marcas claro, estarían tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, ¿no? Claro que están. De las heridas, me refiero. Claro, están. Es decir, están las manchas de sangre de la espalda, que se ven toda la flagelación, toda perfectamente. Se ve que está desnudo completamente porque se ven los glúteos, se ven, o sea, está clarísimo que se ve todo el cuerpo por detrás. Y por delante no se le ve todo porque tiene las manos encima. Pero no se le vería absolutamente todo. Entonces, bueno, o sea, en la parte interna de ese lienzo doblado, como un bocadillo, dijéramos, pues están por dentro, están las marcas de arriba y abajo del cuerpo, ¿no? De la parte frontal y la parte dorsal. Jorge, conectándolo con el Santo Sudario de Oviedo, que no quiero que se nos pase, que es una investigación que además habéis llevado desde aquí, desde España, citando... Casi 40 años. Profesor Miñarro, si no me equivoco, ¿no? Es una de las personas que ha estado ahí. ¿Nos podrías contar qué relación hay entre la sábana santa y el Santo Sudario? ¿Y qué origen? Yo te iba a decir cuánto tiempo tenemos, porque claro, te puedo dar una respuesta de 2 minutos o de 5 minutos o de 2 horas, pero bueno, o de 10 horas. Demos una concisa como titular y luego si interesa, se amplía. Bueno, pues bien. Pues mira, el Sudario de Oviedo es lo primero que hay que decir es que es un sudario, es decir, eso es importante. Nosotros, para eso hay que conocer muy bien las costumbres judías, cómo se producían los enterramientos, tal. O sea, nosotros llevamos, ya digo, 40 años estudiando este tema y nos hemos dedicado muchísimas horas. Es decir, que aquí cualquier imbécil, con perdón, sin tener ni la más remota idea del contexto, de la historia, de la arqueología, de nada, opine sobre la sábana santa, me parece que un poquitín de darse un puntito en la boca. Es decir, oye, si no sabes nada, no deis opiniones. Entonces, claro, eso en el mundo en que estamos es todo lo contrario. Porque cualquiera habla de cualquier cosa aunque no tenga ni idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tú tienes un cadáver colgado de una cruz? Tienes un cuerpo que está colgado. Y entonces, además, tiene que estar respirando en la cruz porque si tú dejas el cuerpo con los brazos sujetos por arriba y el cuerpo colgando sin apoyo en los pies, entonces se bloquea la caja torácica y no se puede respirar. Se puede impulsar el aire, pero no se puede expulsar, ¿no? Se puede eso. Bueno, entonces, eso al final provoca, y además la flagelación y todo lo que supone anteriormente, supone que el cadáver, supuestamente de Jesús, el cadáver del hombre de Sindón debía tener encharcados los pulmones, una cosa que nos dice cualquier forense que haya conocido casos en cierta medida semejantes, ¿no? Y entonces lo que hace el tipo que tiene que bajar al cuerpo de la cruz es darse cuenta de que cómo se suelta a un sujeto de un palo que está en alto, ¿no? Una T. Pues bueno, habrá que soltarlo, no puedes tirar el cuerpo hacia atrás porque está la cruz, tienes que tirarlo hacia adelante. Por tanto, se debe colocar bajo y no a mucha altura, porque se calcula que los pies estarían como 50 centímetros del suelo o poco más, pero más o menos. Pero es decir, simplemente, o sea, hacían así, ponían la mano en el pecho perfectamente del cadáver, porque el otro está con las piernas dobladas, ¿no? Entonces simplemente tienes que coger el cuerpo, soltar los brazos y entonces te lo tiras encima. Si tú tienes una persona con un encharcamiento pulmonar y entonces la aprietas porque pesa, entonces como tienes los pulmones y son como una especie de acordeón,
al apretarlos empieza a salir el líquido. Eso quiere decir que el que está sujetando el cadáver le tiraría el líquido del cadáver por encima. Eso para un judío, probablemente los que hicieron eso eran no romanos, sino judíos, porque para eso estaban los romanos aprovechándose de los judíos para que les hicieran los trabajos sucios, pues el que baja el cuerpo es que va a recibir todo el líquido. ¿Y se tapó con ese pañuelo? Claro, y para un judío eso es la muerte pelá, que digo yo. Es decir, lo peor que te puede pasar, porque es el grado máximo de impureza, es que te caigan los líquidos de un cadáver encima. Eso era horroroso. Entonces, claro, hay que colocar una tela bien sujeta para que no se mueva. Porque en la cara. En la cabeza, toda la cabeza cubierta, para que al mover el cuerpo no caiga el líquido, ¿no? Entonces, ¿el sudario qué es? Eso, exactamente. Se ha cosido, se ha sujetado quizá con algunas vendas que también sujetan la cabeza. Total, se trata de que no se mueva en absoluto y que él recoja el líquido. Se pone doble en la parte de delante. Bueno, eso nos llevaría a explicarlo muchísimo y cómo hemos llegado a cada una de las conclusiones, pero, en fin, hay vídeos en internet donde se habla de eso expresamente. Y entonces, pues a partir de ahí tú bajas el cuerpo y ese líquido se va quedando primero en el momento en que queda colgado el cuerpo inerte y mientras se espera que se dé permiso para bajar el cuerpo y entonces José y Mateo y Nicodemo van en fin, se le pide el permiso a Pilato. Pilato dice que ya está muerto. Claro, es que normalmente no se flagelaba nunca jamás a una persona que iba a ser crucificada, que eso, como fue el proceso judío, nos llevaría muy lejos, o el proceso romano. Pero el hecho de que, claro, o sea, hay un tiempo en que el cuerpo está muerto y que está colgando en la cruz. Entonces ahí empieza a salir líquido suavemente, se calcula pues durante una serie de minutos, tenemos un cálculo de tiempo, etc. Entonces se deja hacia abajo, por tanto, boca abajo en el suelo. Y en ese caso, pues el líquido que sale por la nariz sube por la superficie de la nariz y mancha también la frente. O sea, es decir, tenemos una mancha fundamental en el sudario que es toda la que sale estando en vertical y que mancha la barba y luego cuando se coloca así, pues sube a la frente y marca la superficie de la mitad de la frente. Todo eso encaja perfectamente y además no solamente eso, sino que en la secuencia de líquidos que van recorriendo un rostro totalmente deformado por hinchazones y tal, está marcando, pues, donde hay una hinchazón hace una isla, ese líquido está recorriendo una superficie que tiene relieve, pero no es un relieve de un cuerpo normal, es un relieve de un cuerpo deformado, tiene un hinchazón enorme en el pómulo derecho, en fin, una serie de cosas. Entonces, cuando nosotros, después de darle muchas vueltas, hemos conseguido encontrar, ¡pum!, dónde están los agujeros de la nariz en el sudario, dónde está la boca, dónde sale el líquido que ha estado cayendo por la comisura derecha de los labios, cómo se ha marcado la frente, cómo tiene un corte porque tiene roto el cartílago de la nariz de un golpetazo. Bueno, pues todo eso coincide. Las heridas, esto es la bomba. Las heridas de todo el desarrollo de la cabeza del hombre de la síndrome, porque la síndrome es la parte frontal y la parte dorsal, pero el sudario que estaba colocado en el otro sentido también tienes la parte frontal y dorsal. Entonces, todas las heridas, deformaciones, hinchazones, etcétera, que aparecen en la sábana corresponden exactamente con los que aparecen en el sudario. Entonces, es absolutamente imposible, eso es el titular, es absolutamente imposible que sean dos personas con las mismas heridas. Y no te digo nada si el sudario está en España es del siglo VII. O aunque sea el siglo VIII, la sábana santa no es del siglo XIV en absoluto, porque eso sería tanto como decir que dos personas en siglos distintos producen exactamente todas las heridas exactamente iguales. Bueno, pues la prueba del 9 de la sábana santa es el sudario. ¿Y esto por qué no se sabe? Porque no les interesa a los medios de comunicación. Porque por mucho que lo digas, bueno, ahora parece que están empezando a darse cuenta de la importancia que tiene el sudario. Pero todavía siguen diciendo, pero el carbono 14, pero el carbono 14. Oiga, es imposible que haya dos personas que tengan las mismas heridas separados en el tiempo. Todas. Y además, ahora mismo tenemos... ¿Separadas en el tiempo? ¿Por qué, perdón? Hombre, porque si se supone que el sudario es de una época y la sábana es de otra, pues tenía que ser dos personas en fechas distintas que tuvieran todas las mismas heridas. Eso no es posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el carbono 14 ha fallado en la sábana santa y probablemente también el sudario bebido. Porque la única coincidencia es que, la única explicación es que este cadáver sea el de Jesús de Nazaret y ese cadáver pues ha dejado sus huellas, por una parte, en el sudario previo que se le utiliza para el transporte hasta el sepulcro, y cuando se quita el sudario y se coloca dentro de la síndone,
¿Ves? Por ejemplo, nosotros tenemos 2 palabras. Los ingleses no. Entonces se vuelven locos porque no entienden nada. Entonces es un desastre. Vaya idioma de bárbaros. Pues esto, en fin, bueno, es estupendo para las máquinas porque las máquinas no definen y ya está. Pero claro, cuando tratas de decir una cosa más seria, pues es que hay que ir a las palabras griegas, que son las que funcionan, ¿no? Pero Jorge, ¿y cómo es posible que 2000 años, cómo es posible que se hayan conservado durante 2000 años estos 2 trozos de tela, por llamarlos vulgarmente de alguna manera? Pues es muy normal. En primer lugar, porque los cristianos han venerado las cosas de Jesús. Al principio era un problema gordísimo. Yo tengo una tesis doctoral en Historia del Arte precisamente porque yo soy un tío muy raro. Yo hice ciencias puras en el bachiller, luego soy licenciado en Derecho y de hecho estoy ejerciendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia por oposición y luego pues hice la tesis doctoral en Historia del Arte, nada menos. Entonces son cosas completamente distintas, pero eso me da un conocimiento de muchos ámbitos. Hoy día está penalizado, porque uno tiene que saber casi nada bueno, y ahora ya casi nada, pero en fin, con el tiempo te obligan a saber solo de una partecita de la historia o de la ciencia. Bueno, pues el problema fundamental que tenían los cristianos es que una cosa que hubiera tocado un cadáver en el ámbito judío era una cosa impura, que no se podía venerar en absoluto. Y si fuera de Jesucristo, pues ahí tenía una excepción. Está claro que no podían destruirlos porque, según la cultura judía, en la sangre está el alma y tú no puedes destruir una cosa que se supone que tenga parte del alma de Jesús, pero tampoco la vas a venerar. Durante siglos no se habla de los lienzos, pero tuvieron que conservarse porque eso era lo normal. Tenían que conservarlos, no iban a tirar un testimonio tan importante. Bueno, cuando la cultura judía ya no es la mayoritaria dentro de la Iglesia y pasa el tiempo, pues entonces salen a la luz y entonces se demuestra que la sábana ha estado durante muchos siglos enseñando solamente el rostro, porque el rostro se veía una huella y eso les permitía pensar que era una imagen hecha en vida, entonces porque no pensaban que fuera de un cadáver. Entonces eso da lugar a la aparición del mandilión de Edesa, que esto nos llevaría muy lejos, pero vamos, yo tengo 500 páginas publicadas sobre todo esto, ¿no? Publicadas, se pueden conseguir en internet. Tú pones tesis doctoral de Jorge Manuel Rodríguez y te sale el texto, porque los que hacemos la tesis doctoral y no tenemos nada que ocultar, la dejamos al público. Hay otros que hacen las tesis doctorales y las ocultan al mundo porque, claro, no quieren que se les vea que es un plagio miserable, ¿no? Que se las ha hecho otro. Pero bueno, lo cierto es que yo tengo un montón de texto sobre qué pasó con el mandilón de Edesa, etc. Entonces, durante mucho tiempo, la sábana se salva estando camuflada como si fuera una imagen hecha en vida. Eso dará lugar luego a la leyenda de la Verónica, que no existió, no aparece en los evangelios y además la ve Ana Catalina Meri, pero hay otros videntes que no ven en absoluto eso. Entonces hay que tener en cuenta que los videntes reciben mensajes para ellos y no para la humanidad y que además dicen cosas contradictorias, por tanto no se puede considerar como si fuera dogma de fe lo que ha dicho la vidente no sé quién, la vidente no sé cuántos. Pero es cierto que se puede seguir la pista y yo creo haber podido demostrar que lo que estaban copiando durante siglos, a partir del siglo VI, que se conoce la imagen de Edesa y se generaliza porque ha ganado una guerra, eso es una historia interesante, pues se produce esa imagen, pues es el prototipo que da lugar a la imagen de Jesús. Por eso a partir del siglo VI se impone como un modelo único que es la pinta de lo que se llama el modelo siríaco de las imágenes de Jesús, que está basada en la imagen de Edesa. Y además hay marcas que se reproducen en los iconos de esa época y siguientes que responden a irregularidades de la tela de Turín, a arrugas de la tela de Turín. Es decir, estaban viendo la síndone y eso es lo que da lugar a que se hable de esto. Jorge, perdón que te interrumpa, porque lo hemos mencionado mucho el tema de la sangre y de los líquidos. ¿Se ha hecho algún tipo de prueba también en relación con el sangre? Si era positivo, B positivo, AB. Bueno, ¿Y se ha contrastado el de la síndone y el del pañolón o el de la tela, el sudario? El sudario. Bueno, pues esto, en fin, sin ninguna duda. Es decir, ¿por qué quiero matizar? Pues eso, es decir, que los grupos sanguíneos, los antígenos fluorescentes que determinan esto, son contaminables. La gente se ha creído cuando ha habido la pandemia que todos los test daban positivo o negativo y eran verdad. Mentira, 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 mentira. Es imposible. Es decir, la contaminación te puede hacer variar esto. Entonces, se determinó en su momento, el profesor Baima Bolone de la Universidad de Turín hizo
según los antígenos fluorescentes, una determinación de que el grupo sanguíneo de la sábana santa era el AB. Nosotros, AB. AB. No se identificó el RH, que es el Macacus rhesus et al, etcétera. Ese elemento que yo sepa no lo he visto publicado en ningún sitio, por tanto no me lo creo. Por eso dice a veces positivo. Pues yo no, que me digan dónde han sacado es el RH positivo, eso no se sabe. Pero el grupo AB sí. Entonces, cuando nosotros planteamos hacer una identificación del sudario de Oviedo, del grupo sanguíneo, pues el que teníamos entonces, que ya falleció, que era el profesor Villalain, que era catedrático en Medicina Legal de la Universidad de Valencia, pero había sido el director del Instituto Anatómico Forense, si no me equivoco, de la Universidad Complutense de Madrid, pues él dijimos, ¿vamos a determinar el grupo sanguíneo? Y yo le dije, y me dijo, sí. Y digo, espero que dé AB. Dice, si da AB lo repetiremos. ¿Y eso por qué? Porque la contaminación puede hacer que aparezca AB en todo. ¿Y hasta cuántas ocasiones lo repetisteis? 3 veces, por 3 laboratorios distintos y por equipos independientes. Y salió AB. En las 2. En las 3. O sea, en las 3 identificaciones. En las 3 me refiero tanto de la Sí, síndrome como de... Exacto. O sea, es decir, que entendemos razonablemente que no hay nada que nos impida pensar que no sea el mismo grupo sanguíneo. Ese grupo sanguíneo lo tiene el 3% de la población mundial, pero curiosamente entre los judíos es el 8%, casi el 9%. Es decir, que es triplemente más común entre judíos, entre personas de raza hebrea, que entre personas no hebreas, ¿no? Entonces, ¿eso es un síntoma? Sí, yo creo que más que una prueba se puede decir que es un síntoma. Es un síntoma. Jorge, me gustaría hacerle una última pregunta. Y es, si Jesús de Nazaret estuviera en esta tertulia, sentado aquí a nuestro lado y le pusiéramos un micrófono. ¿Y quién ha dicho que no está? Sigue. Que te acabo de dejar hecho polvo. ¿Qué crees que nos diría? Pues yo pienso, no se habla mucho de la sonrisa de Jesús, pero yo creo clarísimamente que Jesús estaría sonriendo diciendo, mira que sois melones, ¿no? Necesitáis pruebas de todo y luego por otras cosas las aceptáis sin ningún tipo de pruebas. O sea, hay cosas que llega uno y dice, pues esto es así, todo el mundo se lo cree. Y por otra parte, cuando son cosas que nos tocan íntimamente, pues necesitamos todo tipo de pruebas. Bueno, eso está bien y hay gente que pone en duda todo. Y yo últimamente estoy diciendo que la gente que en el siglo XIX, principios del XX, 18, 19, 20, con la crisis de fe que supuso el gnosticismo, la ilustración, etc., y la exigencia de que a la Biblia se le aplique la racionalidad, ¿no? Los racionalistas. El primer libro en contra de la historicidad de Jesús se llama De los adoradores racionales de Dios. Claro. Es decir, esta gente que exigía pruebas y que hay contradicciones en los evangelios que efectivamente existen, pero hay que entender cómo está escrito y ver que muchas de esas contradicciones se diluyen en cuanto traduces al hebreo, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. En vez de eso y decir, no, pues esto es negativo, porque uno dice el viernes, otro dice tal, uno dice a la caída de la tarde y otro dice no sé qué. Bueno, muy bien. Pues hay que tener en cuenta, primero, si nosotros hiciéramos una lista de las cosas que hemos hecho hoy, probablemente tú escribirías una cosa y yo escribiría otra. Eso demuestra la autenticidad del texto. Es decir, que haya discrepancias es precisamente lo lógico. Si tenemos dos textos exactamente igual, hay una manipulación. Y la Iglesia, que podía haber manipulado los textos evangélicos, ha permitido que se mantuvieran aparentes contradicciones precisamente porque querían respetar el texto que les había llegado. Y si hay algo que se considera absolutamente histórico, sin ninguna duda, es el relato de la pasión, porque encaja, porque rompe todos los esquemas. Si tú estás queriendo hablar de un Jesús que es hijo de Dios y tal y cual, no sé qué, no dices cosas como que lloraba, que tenía, que lloró, que sudó sangre, que tal. Es decir, una serie de cosas que tú dices que parece que van en contra y que los apóstoles que estaban hablando de Jesús, que le habían abandonado, que le habían negado, que le habían... Es decir, eso tú no lo pones si quieres hacer un relato creíble, ¿no? Entonces, la Iglesia ha mantenido esas aparentes contradicciones, ha mantenido todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos da las pistas es estudiad y sabréis que esto tiene más verdad de lo que parece, ¿no? Entonces yo, lo que estaba diciendo, yo pienso que Jesús debería o debe estar sonriéndose y decir, mira que sois bobos, ¿no? O sea, hay cosas que aceptáis sin ninguna prueba y otras queréis pruebas absolutas. Claro, pero es que Jesús te complica la vida. ¿Y su mensaje a la humanidad cuál sería? ¿El mensaje de estas telas? Hombre, el mensaje... En general, no, su mensaje a la humanidad en estos tiempos. Hombre, es que insistimos mucho en el amor, ¿no? Pero es el amor, ya digo, el amor a Dios
que tiene sus derechos y nosotros tenemos sus obligaciones con Dios, y el amor al prójimo, como a ti mismo, no como a Dios, como a ti mismo. Es decir, no más. Claro, eso nos llevaría a dar una homilía sobre qué sentido tiene el amor a otro como a ti mismo. No por encima, pero sí al mismo nivel que tú. Pero a Dios sobre todas las cosas. Yo tenía un amigo que me acuerdo de él porque él entendía sobre todas las cosas, es decir, sobre todo hay que amar a Dios. No, 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 no. Sobre todas las cosas, que decir, sobre todas las cosas. Sobre tu mujer, sobre tu patrimonio, sobre tus padres, sobre a Dios sobre todas las cosas y también las personas. Y al prójimo como a ti, pero no de valor absoluto. Primero a Dios y luego al prójimo. Eso es un mensaje ordenado. Muy bien, pues Jorge Manuel Rodríguez Almenar, ha sido un placer tenerla aquí y estoy seguro que esto daría para muchas más horas. Ya lo creo. Pero bueno, podremos encontrar seguro otros momentos para seguir charlando. Muchas gracias. Pues yo encantado. Hasta la próxima, amigos.